Domingo cuarto del tiempo de Adviento, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no convivo con ningún hombre?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Tal vez sea esta una de las páginas del Evangelio más conocidas por todos nosotros. Casi de memoria podemos seguir el acontecimiento de la Anunciación, de la encarnación del Verbo. Pero siempre podemos profundizar, siempre podemos entrar de manera renovada a una narración y a un suceso tan admirable. Porque de eso se trata, ingresar en la narración y no simplemente oírla o leerla, y así poder contemplar detalles que no veíamos o recordar con amor lo ya descubierto. Advirtamos en primer término que si bien la preeminencia absoluta e indiscutible la tiene aquí la encarnación del Hijo de Dios, se aluden a dos concepciones, a dos madres, a dos niños que nacerán. La anunciación a María Santísima está subrayada por una línea que alude a Juan Bautista y a su madre, Isabel, y no es solo ni principalmente una prueba que el ángel le ofrece a María acerca del poder de Dios. Cuando le dice que no hay nada imposible para Dios, dice mucho más que el milagro de la concepción de Isabel. Habla en un plano ulterior de otra fecundidad, de la fecundidad que se expresa en Isabel, la fecundidad del Antiguo Testamento. Dios va a hacer realidad con la encarnación del Verbo lo que las profecías antiguas anunciaban. Y lo que anunciaban parecía imposible, parecía superar toda esperanza, toda fuerza, toda posibilidad. No le era posible al Antiguo Testamento proporcionarnos al Mesías, al auténtico Redentor. Solo podía anunciarlo. Pero es por Cristo que el Antiguo Testamento cobra una vida nueva. Es Él quien lo lleva a plenitud, quien extrae todo lo anunciado, haciendo realidad el tiempo de las promesas. En los siglos anteriores a Cristo, Dios había convertido muchas veces la esterilidad en fecundidad. Y así las grandes madres del pueblo elegido habían sido estériles y luego, por el influjo salvífico de Dios, habían concebido y dado a luz a sus hijos. Esto tenía un sentido porque desde el comienzo, apenas cometido el pecado, Dios prometía que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, signo del triunfo de Cristo sobre el demonio. Pero ese triunfo, vinculado a una descendencia, no podía fundarse en las solas fuerzas humanas. De ahí que, por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, haya sido estéril, mientras que Dios prometía al santo patriarca una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, y que por él serían bendecidas todas las naciones. Siempre resplandece la obra de Dios que supera las fuerzas humanas, ineficaces contra el poder del pecado. Todo esto en cierta manera está contenido en el embarazo de Isabel, en una vejez y una esterilidad
que por obra de la misericordia divina se convierten en vitalidad digna de admiración. Y con la encarnación del Verbo en las purísimas entrañas de María Santísima se alcanza el sentido definitivo de las antiguas promesas. María Santísima no necesita una prueba palpable de que las palabras del ángel son veraces. María necesita que le sea revelado que lo que sucede en ese instante inefable es el cumplimiento de las profecías. Es que lo anunciado dará en ese momento el fruto que Dios había determinado y que sólo por él podía hacerse realidad. Por eso el ángel Gabriel trae a la memoria la gran promesa hecha siglos atrás al rey David, que siempre tendría un descendiente en el trono de Judá y Jerusalén, que su reino no sería destruido. En el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Son palabras muy similares a las que el ángel pronuncia en presencia de la Virgen. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por eso, sobre el fondo constante del Antiguo Testamento, del tiempo de las promesas, que resuena profundamente aquí, como fundamento y raíz, se despliega el horizonte del Mesías, que supera todo lo antiguo, integrándolo en el cumplimiento y confiriéndole la más absoluta vitalidad. Y la respuesta de la Virgen precisamente destaca y conjuga allí ese cumplimiento y su propia aceptación del designio divino. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Lo anunciado en el Génesis encuentra ahora su punto culminante, su perfección, su más efectiva realidad. Por María Santísima llega al mundo el descendiente por excelencia. A las puertas de la Navidad, la palabra de Dios nos muestra la identidad del niño que nacerá. Es descendiente de Eva, es el hijo que nace de María Santísima. Ha asumido nuestra naturaleza humana, pero sin contaminación de pecado alguno. Pero es el Dios verdadero, es el Hijo del Altísimo, y por la fe, contemplando a aquel niño, somos llevados al misterio de Dios que viene al mundo para rescatarnos del pecado y conducirnos a la patria celestial.